Bendecidos. Nomás 4. Yo creo que todos estamos bendecidos. Amén. Mire, tenemos a Cristo. Es la bendición más grande que podemos tener. Lo demás, hermano, ya son cosas secundarias, hermano. Pero la bendición más grande es que Cristo reine en nuestras vidas. Aunque hay mucha gente que ha llegado a decir que la Biblia dice que yo lo puedo bendecir, que usted me puede bendecir y que yo le voy a bendecir sus finanzas, que yo le bendigo su vida, que le bendigo su hogar. Eso no es cierto, eso no es Biblia. Lo que sí es cierto es que Dios es el que bendice. Lo que sí es cierto es que Cristo bendice las vidas, bendice los hogares, bendice las familias. Él sí las bendice. Amén. Entonces, hermanos, siempre creamos lo que dice la palabra del Señor y no lo que la gente diga, sino que la palabra es la base del cristianismo. Hoy lo voy a invitar, hermano, que vaya a la palabra, vaya ahí a 1 Corintios capítulo 12. Y vamos a leer del versículo 14 al versículo 26. Cuando lo tenga puede decir amén. Sabe que estaba meditando en esto de que estamos estudiando sobre los dones del Espíritu Santo, pero tampoco podemos dejar esta porción bíblica así nada más, porque entonces sacaríamos únicamente el provecho o lo que nosotros queramos, o estaríamos estudiando lo que a nosotros nos gusta. Y no se trata así, hermano. En la palabra no se trata de estudiar nomás lo que nos gusta. La palabra se trata de estudiarla toda. No es como una tienda que usted va y compra lo que le gusta. Y en la Biblia no. La Biblia es toda para su iglesia. Amén. Entonces dije, no, vamos a continuar con Corintios. Y porque todavía todo eso está conforme al contexto de la palabra. Ahora vamos a hablar sobre el tema la iglesia, el cuerpo de Cristo y los dones. 1 Corintios 12, 14 al 26 dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy el ojo, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Oramos, Padre, honramos y bendecimos tu nombre, dándote gracias por tu bendita palabra, Padre, porque la palabra es vida y es espíritu. Ahora permite, Padre mío, que nosotros como pueblo tuyo podamos recibir la palabra y ser bendecidos a través de ella, Señor, y que vayamos creciendo cada día, que haya un avance espiritual, Señor, y que aquellas cosas que nosotros solo no hemos podido hacer, permite que ahora la palabra, Señor, sea la que penetre a lo más profundo del corazón, y que las cosas, Señor, que no están bien, Padre, en el corazón, sean quitadas, Padre, para que así llegue la palabra y tome el lugar que le corresponde, Padre, para que de la abundancia del corazón pueda hablar también la boca. Padre, en esta noche pues te pido que en esta palabra, en esta enseñanza, en este estudio bíblico, Padre, te glorifiques y que tú bendigas a cada uno de mis hermanos. Dame pues gracia para exponer este estudio, Padre, en el nombre bendito de Jesucristo. Amén.
¿Qué le parece? Saluda a dos hermanos y lo toma a su asiento. Dios lo bendiga. Esperamos en Dios, hermano, que llegue el tiempo de que podamos usar ya las otras dos hileras los miércoles. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque en los miércoles procuramos usar nada más las hileras del medio, pero esperamos en Dios que se congregue más gente los miércoles. Los domingos se llena, pero vamos a estar orando por los que no vienen los miércoles para que vengan los miércoles, hermano, y que vengan los viernes también. ¿Para qué? Para que también se sacien de la palabra. La iglesia toda completa necesita la palabra de Dios. Amén. Le voy a hacer una pregunta respecto a las predicaciones que hubo en el Congreso. ¿Qué punto de ellos se recuerda a usted del Congreso y que esté usted poniendo por obra? Que no seamos primos. Y fíjese usted lo que le mencioné y que lo estemos poniendo por obra. Hay otra de ellas que mencionó el hermano, que no seamos ¿qué? Tobilleros. Que no vayamos nomás hasta los tobillos, ¿verdad? Y hay una cosa, hermanos, que sí es cierto, que entre más nos metamos con Dios es mejor para nosotros. Porque Dios quiere bendecir a su iglesia, hermanos. Y esperamos de que a través de nuestras vidas Dios lleve la palabra a otros lugares donde haya personas que no conocen al Señor para que conozcan a Cristo. Amén. Que la enseñanza no sea para contiendas, que no sea para pleitos, que no sea para problemas, que sea para edificación y que alcancemos al mundo para Cristo. Amén. Bien, no olvidemos el tema, hermano, la iglesia, el cuerpo de Cristo y los dones. Ahora, permítame mencionar esto. Unidad en medio de la diversidad. Hemos hablado de la diversidad de dones, ahora vamos a hablar de la unidad en medio de la diversidad también. Pablo aquí en las Escrituras, hermanos, se refiere a la unidad del cuerpo, no para mantener oprimido a un grupo, sino para decirle a todos los cristianos, y que fue el propósito de la carta a los Corintios, decirle a todos los corintios en aquel tiempo que se respetaran y que se apreciaran unos a otros. Ahora, el asunto es también que ahora como iglesia, la palabra es también para nosotros. ¿Para qué? Para que también nos apreciemos y nos respetemos los unos a los otros. Ejemplo, quizá me diga, ¿respeto en qué? Vayamos, miremos, es una iglesia que hay muchas familias, matrimonios. Hay que respetar al cónyuge del hermano. Hay que respetar, hermano, al esposo también de la hermana. Hay que respetar a cada uno de ellos. Y aparte de esto, hay que respetarlos también como cristianos que son. Hay gente que ya tiene mucho tiempo en el evangelio, que podemos decir, hermanos, que ya están maduros, que ya no tienen necesidad de que se les dé leche espiritual, sino que ya pueden comer el manjar sólido, la palabra del Señor. En cambio, hay gente cristiana que tiene poco tiempo, que necesita leche espiritual para su crecimiento. Amén. Entonces, hermanos, es muy importante las Escrituras. El propósito de Pablo era de que cada quien pudiera respetar y apreciar a los demás miembros de la iglesia. Ahora, hay una cosa aquí también, así como un ojo o un pie, ojalá apuntara esto, solitario. Así es cualquier miembro de la iglesia separado de otros cristianos. ¿Y sabe qué? Un miembro separado del cuerpo es un miembro inútil. ¿Lo apuntó? Un miembro separado del cuerpo es un miembro inútil. Pudiéramos llegar a un punto también en la área donde a veces decimos, yo no tengo necesidad de congregarme porque yo puedo orar en la casa, porque yo puedo leer la Biblia en la casa. Y déjeme decirle, eso es antibíblico. ¿Sí se escuchó? Es antibíblico. Una persona que toma la decisión de quedarse en la casa y estudiar solo en la casa, y que supuestamente él puede orar solo en la casa, ¿qué pudiéramos decir como cuerpo de Cristo? Es un miembro que se está separando solo. Y lamentablemente podemos decir, es un miembro inútil. Y la verdad, hermanos, el cuerpo en sí no tiene miembros inútiles. Que lamentablemente, hermano, mucha gente ha llegado a esa conclusión por razones de la vida,
por problemas que se suscitan a veces dentro de las iglesias, por falta de madurez espiritual, y toman la decisión la gente de irse solas, aislarse, apartarse, quedarse solo en los hogares y supuestamente caminar ahí solo con Cristo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Procurar no hacerle daño a la gente para que no tengan que tener ese tipo de salida donde tengan que aislarse. ¿Cuánta gente habrá solos, separados en el mundo, separados de la iglesia? Ayer nada menos me tocó conversar con una persona, no voy a dar el nombre, ni el lugar tampoco. Me quedé pensando en unas familias que hace tiempo hubo un problema grande en cierto lugar, no aquí. Llamé, pregunto cómo se encuentran. Bien, gracias a Dios, estamos en casa, se congregan, no nos congregamos, pero seguimos al Señor. Pero ya tenemos tiempo que no nos congregamos en una iglesia, años. Entonces, pregunto yo en esto, ¿será correcta esta situación? No, no es correcta. Por eso es muy importante que antes de cometer errores, deberíamos de meditarlo. Antes de hablar, antes de ofender, deberíamos de pensarlo. Antes de tomar decisiones, aquellas decisiones que a veces decimos, es que yo siento hacerlo así y por esta razón lo voy a hacer así, sin interesarle cuántas personas se pueda llevar entre los pies y lastimar sus vidas. Es importante que analicemos que la iglesia le pertenece a Cristo y que la iglesia es de Él, que la iglesia no es del hombre. Es muy importante, hermanos, que velemos los unos por los otros. Amén. Y que no lleguemos al punto de decir que seamos inútiles porque nos estamos separando solos o aislando de la iglesia para que nadie nos pueda hacer daño. ¿Por qué? Porque a veces tenemos una tendencia de ponernos una caparazón nosotros mismos y para que nadie nos vuelva a dañar. Pero necesitamos ser conscientes y ir a lo que dice la escritura respecto a su iglesia, al cuerpo de Cristo y a los dones que el Señor ha dado. Voy a tocar un punto importante, el punto número 1, la necesidad de muchos miembros. Sin antes mencionarle que el interés primordial de Pablo, hermanos, con esta imagen, no es que el cuerpo sea uno a pesar de que tiene muchos miembros. Escuche bien esto, argumentando así en favor de que ellos necesitan unidad a pesar de la diversidad de miembros dentro de la iglesia. Todos necesitamos unidad. Y la pregunta sería, hermano, ¿usted siente que hay unidad dentro de la iglesia? Quizá muchos van a decir, no, porque siento aislamiento. Bueno, si siente aislamiento, siente que hay alguien que no se acerca mucho, acérquese usted. Porque hay gente, hermanos, que se pasan de largo y no saludan. Que no le saludan y dice, ok, no hay problema, espérelo y salúdele usted. Amén. Esta es la iglesia de Cristo, hermanos, es la iglesia del Señor. Entonces, hermanos, vamos a hablar sobre la necesidad de muchos miembros, basado en el versículo 14 al versículo 26. Pero déjeme mencionarle algo. La confusión acerca de los dones espirituales causa dos problemas. Ya estudiamos los dones espirituales y hablamos de cada don espiritual, pero ahora permítame mencionar respecto a lo que dice 1 Corintios 12 del 15 al 20. Mire lo que dice la palabra, o del 14 al 26, pero vamos a empezar primero con el 15 al 20, 14 al 20, perdón. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Observe eso, porque el cuerpo no es solo un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Apunte esa palabra, según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros para pero un solo cuerpo. Ahora,
Aquí cuando la persona no toma las cosas bien, hermanos, hablando de los dones espirituales o la confusión acerca de los dones espirituales, causa dos problemas. El problema número uno es un concepto personal equivocado. Ahora, este consiste, hermanos, en no reconocer la propia importancia en el cuerpo de Cristo. Cada uno, hermanos, somos miembros del cuerpo del Señor. Sí me escuchó, ¿verdad? Ahora, muchas veces, hermanos, al ver que la valía de otras personas que dirigen, por ejemplo, todo el tiempo, nos pueden provocar a celos y motivarnos a pensar que no tenemos que no somos muy útiles en la obra. Porque hay mucha gente que ha llegado al punto a pensar, se fijan ustedes, todos los que tocan en la iglesia son hijos del pastor. ¿No ha escuchado hasta ese punto? Y le voy a decir, no crea usted que tengo tantos hijos, hermano. No sé cuántos miraron en el Congreso, hermano, cuántos estaban tocando. Son varios, pero no todos son mis hijos. Le decía yo el otro día a uno de ellos, le digo, el asunto es que normalmente cuando un ministro, un pastor, Dios lo llama a trabajar, los hijos, por X razón, ellos comienzan a trabajar también, a envolverse y se meten en el ministerio, se meten en la música y siempre respaldan, hermano, el ministerio. Y puede haber que haya muchos músicos, pero alguno de ellos no venga porque no siente venir. Pero como los hijos son hijos de los pastores, allí están apoyando la obra. Pero déjeme decirle algo, no son únicamente hijos de pastores los que están en casa de oración. Hay varios equipos de música, uno aquí, otro allá, y creo que hay otro más por ahí dentro de los jóvenes y entre los adolescentes también, que ha sido levantado aquí en casa de oración. Pero cada cual, hermano, está trabajando conforme el Señor le ha puesto. Pero también puede suceder que haya mucha gente que cuando miran únicamente a una persona dirigir y siempre él y siempre ella, entre el punto y que diga, bueno, ¿acaso nomás él puede dirigir? Pero la verdad, no todos estamos llamados para dirigir, o no todos estamos llamados para tocar. Ejemplo, cuando yo acepté a Cristo, mi pastor, hermano, cuando yo vine a los pies del Señor, lo primero que le vino a la cabeza, no sé si me vio cuerpo de músico o no sé qué, fue y compró una guitarra nuevecita y me visita el hermano y luego me dice, vengo a traerte una guitarra. Vengo con el plan de enseñarte a tocar guitarra porque yo creo que tú vas a ser muy buen músico, me dijo. Bien, pues me gustó la idea, ¿no? Pero el asunto es que a mí nunca me había llamado la atención la guitarra. Y la verdad no soy músico, hermanos. El hermano comenzó a darme clase de música y no llegué muy lejos porque antes del mes el hermano tomó la decisión, me dice, ¿sabes qué? Mejor vamos haciendo esto. Dice, tú no eres una persona que sea músico. Mejor regálale la guitarra, porque yo le había dicho que tenía ganas de llevar una guitarra a otro pastor que estaba allá en Durango, que estaba pastoreando allí en Mehudial, Durango, y llevaba la palabra en 3 semanas a ese lugar. Entonces le dije, yo tengo ganas de que el día que yo vaya, llevarle una guitarra. Dijo, llévasela, se la regalas, es tuya, dásela, porque tú no tienes nada de madera de músico. Y es la verdad. Ahora, pero nunca pensé que entre mis hijos iba a haber músicos. Yo no pude tocar nada, hermano, sinceramente. Ahora, pero no era ese, por decirlo así, hermano, el don o el talento que Dios me haya dado a mí, o un talento, por decirlo así. No, era un ministerio que Dios tenía en cuanto al pastorado. En cambio, hermano, en aquellos años el Señor me trajo una palabra recién convertido, hermano, de que el Señor me iba a llamar al pastorado. Y yo dije, a ver, ¿cuándo? Esto fue en 1980. En 1993 Dios en su misericordia me llama al pastorado. O sea que lo que es de Dios es de Dios. Entonces, hermano, en cuanto a los llamados, hay que tener cuidado para que no vaya a haber un problema dentro de las iglesias. Porque es muy común a veces que cuando a alguien no se le pone a trabajar en cierta área que él desea o que ella desea, surge un problema,
puede haber celos, porque aquel hermano es el que usa nomás que para predicar, aquel hermano es el único que barre. Ahí no hay celos para los que barren, ¿Han notado esto? Para el que barre no, para el que limpia afuera no. Muy pocos hermanos se acercan a estos puntos. No sé cuál será la razón. Ahora, permítame decirlo yo de parte mía. Creo yo que muchas de las veces que lo que queremos ser es ser vistos por los demás. Ahora, si a alguien le gusta ser visto por los demás y es invitado a venir a barrer y limpiar afuera, lo invito y le traigo un grupo para que lo observe. No van a querer. No van a querer, hermano. Mire, aquí en la iglesia le voy a decir algo. Un hermano duró alrededor de 20 años limpiando la iglesia afuera. Cada semana. Cortando el pasto cada semana. Y limpiaba por el área del pasto. No el estacionamiento, no. Pero sí el área donde está el pasto y los árboles. 20 años trabajando. Hasta que un día ya el hermano no pudo. Y apenas este año entregó. Y yo pensé, a ver quién quiere tomarlo. Pero gracias a Dios, hermano, porque hubo un hermano que me dijo, yo me encargo, no se preocupe, yo me encargo de todo esto. Y doy gracias a Dios por ello. Ahora, pero son cosas que a veces no deseamos hacer. Pero es parte también del ministerio de la iglesia. Pues es iglesia. Imagínense una iglesia sucia, hermano. Una iglesia toda tirada, hermano. Y que no sé si usted haya observado. Ahora, no voy a juzgar las demás iglesias, pero imagínense que aquí las sillas todas desbaratándose, cuando ustedes sienten que la alfombra toda rompida, toda sucia, toda fea, las paredes todas feas, hermano, ahí batallando el músico para poner las cuerdas, hermano, porque hay que, nada más que no, yo creo que no se permite amarrar la cuerda para volver a pegar, ¿verdad? Porque no va a tocar igual. ¿Se puede usted imaginar una iglesia en ese tipo, hermano? Con una miseria por dentro y una miseria por fuera. ¿No sería justo cuando Cristo dio toda su vida en el Calvario por nosotros y que nosotros mantuviésemos el lugar donde nos congregamos para adorarlo, hermano, como algo muy insignificante? Toda la iglesia, hermano, en sí tenemos mucho donde colaborar dentro de su obra, hermano. Todos, hay lugar para todos, hermano. Créame, hay lugar en la iglesia del Señor para todos. Voy a mencionar esto. Algunos miembros de la iglesia de Corinto, hermanos, estaban experimentando lo que experimentan tantos creyentes, como una sensación de, no sé si pueda ir apuntando, número 1, de ser menos dotados. Como una sensación también de ser menos capaces. Porque parecía ser que había un problema ahí en esa iglesia. De ser menos competentes. De ser insignificantes. Como que había un problema, un detalle fuerte allí dentro de esa iglesia. Donde algunos de ellos sentían también no ser tan importantes. Como que había ese sentido, hermano, ese sentir dentro de la congregación. Algunos de ellos se podían sentir también insuficientes. Otros menos dignos. Otros que no estaban dotados para hacer nada. Y probablemente esa fue la razón por la cual el apóstol Pablo escribió esta carta, para hacerles saber que nadie se debería de sentir menos dentro de la iglesia del Señor. O que también a nadie le deberían de hacerlo sentir menos dentro de la iglesia. Me estoy explicando, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, tales pensamientos, si así fue o si así son dentro de las congregaciones, son pensamientos falsos, totalmente inciertos, hermano. El cuerpo, hermanos, no es un solo miembro. No. El cuerpo tiene muchos miembros. Y cuando hablo de miembros, hermano, porque hay gente que puede sentirse como que nada más él es el más importante, el más significativo dentro de la congregación. No, hay que comprender, hermanos, que somos muchos miembros dentro de la iglesia. Y que toda persona, hermanos, que pertenece verdaderamente al cuerpo de Cristo,
o sea, la iglesia, es significativo, es importante para Dios y que tiene un don y una función en el cuerpo del Señor. De esto se trata en la palabra. Ahora, yo no entiendo el por qué a veces hay gente que llega a la conclusión que por algún motivo se fue de la iglesia a alguien. Y luego toda la gente, o mucha la gente dice, gracias a Dios. Hermano, si es un miembro, es un miembro. No debemos de sentir satisfacción porque alguien se vaya. Es un miembro del cuerpo de Cristo. Yo no creo que algún hermano se sienta satisfecho porque le cortaron un miembro. ¿Verdad que no? No, le duele, lo extraña. Es parte del cuerpo. Y a esto, hermanos, queremos llegar con este estudio. Los estudios bíblicos llevan un propósito. De que el propósito del que estamos llevando hoy a cabo es de que haya unidad dentro de la iglesia. De que no se sienta distante de la congregación. Que no se sienta separado. Que no se sienta aislado. Lamentablemente, hermanos, quizás vengamos de otro lugar donde así se les trató, pero aquí en Casa Oración no es el plan. El plan es de que todos nos sintamos dentro del mismo cuerpo del Señor, miembros del cuerpo de Cristo, que cada uno se sienta que es importante de parte de Dios, hermano, porque Cristo dio su vida completamente por cada uno de nosotros. Así que déjeme decirle, usted es importante para el Señor Jesucristo, hermano. Es muy importante para Dios. Pablo, hermano, sugiere 3 soluciones para corregir este concepto. Permítame. Primero, nos anima a reconocer la necesidad de la diversidad de los miembros. Así como también estuvimos mirando la diversidad de los dones, hermano, ahora son los miembros también del cuerpo. Vayamos a 1 Corintios capítulo 12 versículo 17, que dice ahí la palabra: si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Imagínese una oreja caminando sola. Perdone lo que voy a decir, se miraría fea. ¿Verdad que sí? Se miraría fea, porque ni pies iba a llevar. Entonces no hay razón para que alguien se sienta más importante que el otro. No hay motivo. Entonces, ¿cuál es el propósito de las enseñanzas bíblicas, hermano? De que podamos conocer bien la palabra del Señor, para que nadie, hermanos, haga cosas en contra de la iglesia de Dios o que quiera imponer doctrinas raras dentro de la iglesia. Amén. No sé si hay que apuntar esa porción bíblica. Ahora, en segundo lugar, aquí Pablo también nos recuerda la soberanía de Dios. Permítame decirle, Dios es soberano. Y Él, cuando hizo el cuerpo, lo hizo bien hecho. Aunque lo he mencionado en otras ocasiones, que en cierta ocasión un hermano estuvo predicando diciendo que cuando Dios formó el cuerpo, lo formó perfecto. Y por ahí un hermano que estaba mal, hermanos, que tenía una joroba desde nacimiento. Él se levanta cuando se acaba la predicación, se viene directamente al pastor y dice: pastor, usted acaba de decir que cuando Dios formó el cuerpo, el ser humano lo hizo perfecto. Ahora, ¿qué me dice de mi joroba que traigo? Y el hermano pues no sabe ni cómo salir de la situación. Y se le queda mirando, hermano, de arriba abajo. Y al final dice: ay, dice, la verdad, hermano, lo voy a decir, no he visto otra joroba tan perfecta como la suya, le dijo. Quiso salir de la situación. Pero hablando, hermano, en cuanto a los dones, en cuanto a los miembros, hermano, los miembros, hermano, que Dios le puso al cuerpo, los puso perfectos, hermano. Y le vuelvo a mencionar que Dios en su soberanía fue el que hizo todas las cosas. Ahora vayamos a 1 Corintios 12, 18. Dice la palabra: ahora bien,
Y lo dice muy claramente: Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Imagine usted, hermano, que la oreja la trajéramos acá en el pie. No, la puso en el lugar correcto. Amén. En el lugar correcto, hermano. Mira, hermano, todo está perfectamente bien hecho. Aunque quizá haya ocasiones que digan: bueno, pero la oreja, ¿por qué le sale pelo? Porque así quiso Dios que le saliera pelo a la oreja del hombre. Amén. Y quizás si usted comienza a investigar, hay un propósito del vello en la oreja. Lo mismo que en el olfato. Igualito, hay un propósito, es un filtro. Bueno, no voy a meter más ahí. Porque quizás a veces nos quedamos mirando en las orejas de algún hermano. Wow, hermano, puro pelo se volvió en la oreja. A lo mejor está mejor que nosotros. Hace viento y no le mete la tierra al oído, ¿verdad? Y hermano, y es que es tan clarita la palabra. Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. O sea, a Él le gustó, a Él le agradó poner lo que tiene el cuerpo, hermano, cada miembro que tiene. Él fue el que lo organizó y le gustó lo que hizo Dios. Ahora, espero que me vaya siguiendo y que podamos entrar ahora el área como miembros del cuerpo de Cristo dentro de la iglesia, de que a cada uno Dios lo ha puesto también en el lugar que le corresponde. La iglesia es del Señor, hermano. Ahora, que estemos ministrando nosotros la iglesia a Dios no quiere decir que yo sea el dueño de la iglesia. El dueño de la iglesia es Cristo, el que subió a la cruz del Calvario, hermano. Ahora, otro punto. Le mencioné que iba a hablar 3 soluciones para corregir este concepto. Ya le hablé el primero, el que nos anima a reconocer la necesidad de la diversidad. En segundo lugar, nos recuerda la soberanía de Dios, que fue Dios el que colocó todos los miembros en su lugar. En tercero, finalmente urge a entender que todos los miembros son necesarios para que el cuerpo funcione. ¿Lo vuelvo a mencionar? Finalmente urge entender que todos los miembros son necesarios para que el cuerpo funcione bien. Amén. Ahora, no se ha puesto a pensar, hermano. Véase la mano. Véase la mano. ¿Cuántos dedos tiene? Si le quitan este de aquí, el pulgar, ¿comería igual? No. ¿Escribiría igual? No. Y menos si no está acostumbrado a escribir con un lápiz en medio de los 2 dedos estos. A mí me tocó mirar gente, hermano, que por razones que así nació, sus dedos no los podía mover estos y escribían con estos 2 dedos. Así que, hermano, todo es muy importante. Todos los miembros son necesarios dentro del cuerpo del Señor para que todas las cosas se funcionen bien. Amén. Ahorita voy a llegar a un punto, hermano, donde podamos meditar si en el área que Dios nos puso a funcionar es lo correcto. Ahora, vaya a 1 Corintios 12, 19 al 20, sobre que todos los miembros son necesarios para que el cuerpo funcione bien. Dice la palabra: y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Hay un solo cuerpo. El otro concepto, un concepto equivocado acerca de otros, basado en el versículo 21 al 26, ahí mismo en 1 Corintios 12, y voy a leer esa porción bíblica que dice: y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Qué extraño, ¿verdad? Pero es la realidad.
Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. De manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan, mas así formó Dios al cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ello, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Permítame decir algo, de que cuando hay una persona que está sufriendo, está padeciendo algo, y alguien se mofa de aquello o llega a decir, lo merecía, esa persona no tiene un corazón de Dios. Esa persona no conoce a Dios. Esa persona no sabe exactamente lo que está diciendo. Porque si estamos dentro del cristianismo, todos somos miembros de un solo cuerpo. Y debería analizarse una persona, hermano, que le desee un mal a alguien. Oiga, como miembros del Señor, ¿puede ser o habrá gente que dentro de la iglesia no se hable el uno al otro? Que no se salude el uno al otro, o porque el día que amaneció, perdone la expresión, con el sombrero volteado, hermano, llega y saluda al que le da la gana, y al que no le da la gana no lo saluda. Pregunto, ¿qué está pasando allí? Si somos miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, note usted, imagínese, vamos a utilizar el cuerpo, que una mano diga, yo no quiero nada contigo porque eres la mano izquierda y te parece a mí, nada. Yo me voy a interesar más por los pies, voy a lavar los pies yo sola. ¿Puede haber desavenencia así en el cuerpo? No. Si un pie se duele, se lastima, ¿qué es lo que hacen las dos manos? Lo curan, lo soban. Vaya, en el pie hay un dedo pequeño. Ay, cómo duele cuando llega a la esquina de las sillas o de la casa y que no trae zapato, hermano. Pegamos de brincos, hermano, que si nos pusiesen un video y lo pusieran ahí, hermano, nos íbamos a reír. Pero brincamos de dolor. El cuerpo todo se dolió porque aquel dedito se lastimó. Se da un martillazo en un dedo. ¿Qué hace usted? Y no interesa en que esté trabajando. Lo primero que hace, y a la boca. No sé si la saliva será muy buena. El asunto es que después de que le da unas sobadas allá adentro, hermano, ya sale feliz de la vida, ya se le quitó el dolor. Está como los niños chiquitos cuando se da un golpe, usted le da un beso al niño, ya se le quitó el dolor. Es que los miembros, cuando un miembro duele, a todo el cuerpo le duele. No sé si usted haya experimentado que cuando se da un golpe en alguna parte de su cuerpo, lo que le duele es el centro del pecho. ¿Por qué? Porque todo está conectado, hermano. Todos los miembros, hermanos, son del mismo cuerpo. Ahora déjeme decirle, cuando un miembro es lastimado entre la iglesia, ¿a quién cree que le dolió? Al Señor. Por Él murió Él. Él murió por aquella oveja, hermano, perdida. A Él le duele cuando una oveja, hermano, es lastimada también. Es su miembro, es de Él. Aquí no hay que aunque se va uno y regresan 100. Porque luego hay ocasiones que así dice la gente. Ya han llegado ministros a decir, se van uno, llega 10 más. Ese no es el punto. Dios nos puso a pastorear las ovejas. Ahora, de que haya ovejas, hermano, que entre ellas algunas rejiegas, ni modo. Hay que cuidarlas. Amén. Imagine que nos pusieran a escoger las ovejas nada más. A la que nos caiga bien hay que buscar. No, hay que buscarlas a todas. Todas las ovejas le pertenecen al Señor. Entonces, hermanos, en la iglesia
Todos los miembros de la iglesia son importantes. Y me gustaría que apuntara esto. En la iglesia, según Pablo aquí en Corintios, todos los miembros son importantes dentro de la iglesia del Señor. Amén. Ahora, el otro concepto equivocado acerca de otros. Ya leí la palabra también respecto a esto, 21-26. Veamos ese detalle. Porque hay ocasiones, hermanos, que hay gente también, hermanos, de que ese mal concepto lo que ocasiona es, o lo que causa es, o cuando llega a ese punto es causado por causa del orgullo. El problema que se llega a ocasionar es por causa del orgullo. Ahora, ¿habrá orgullo en algunos miembros de la iglesia? ¿Habrá miembros orgullosos? Ojalá y no, ¿verdad? Y si hay, bueno, aquí esperamos que se vaya bajando el orgullo con la palabra, porque la palabra es la que nos va trabajando, la palabra nos va cambiando, la palabra nos va regenerando, la palabra nos va transformando. Aquí no hay por qué decir es que yo vengo de una familia que así éramos todos allá y ahora en mi casa todos. No, nada de esto. Venimos a Cristo, somos nuevas criaturas. El que está en Cristo Jesús, dice la palabra, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ya no hay motivo, sinceramente, hermano, no hay motivo para que haya cristiano genioso. No hay motivo para que haya cristiano orgulloso. No hay motivo para que haya cristiano, hermano, pleitisto. Ay, bueno, ahí vamos a dejar los pleitistas a un lado. Vayamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 21. Porque podamos pensar que somos más importantes que los demás por los dones que Dios nos ha dado. Este era el problema que había en Corinto. Entonces no podemos despegar los dones de lo que estamos hablando ahora de los miembros del cuerpo, porque ahí va la enseñanza completa. Y mire lo que dice: el ojo no puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no os necesito. Ahora observemos este otro detalle. Este problema, hermano, se daba porque se consideraban de mayor importancia las personas que tenían el don de hablar en lenguas ahí en Corinto. Ese es el problema que había, aunque no era tan importante como ellos pensaban. ¿Por qué? Porque no era el único más sobresaliente o más importante de todos. No, era necesario dar esta enseñanza para poder enseñarles que también en cuanto a los dones del Espíritu Santo no hay alguno más importante, que aunque Pablo después nos enseña que hay uno más importante que todo, que se llama el amor. Pero vamos a llegar al final respecto a eso, porque todo va apuntando hacia donde mismo. Amén. Así que, hermano, de nuevo, Pablo sugiere 3 soluciones para corregir este problema. En primer lugar, tenemos que reconocer el valor de cada miembro del cuerpo. Tenemos que reconocer el valor de cada miembro del cuerpo. Si usted no tuviera ojos, ¿usted podría saber a dónde va? No. Los va a necesitar. Por eso es muy importante que cuide sus ojos, porque más los tiene. Amén. Ahora, veamos en primer lugar, tenemos que reconocer, hermano, el valor de cada miembro del cuerpo. Los que nos parecen débiles también son necesarios. Se quedó pensando, ¿verdad? Los que nos parecen débiles también son necesarios. 1 Corintios 12, 22. Si usted nota ahora, más bien toda la enseñanza está basada únicamente en el contexto ese de la palabra. No estoy trayendo otras porciones bíblicas de otra parte, porque aquí está lo suficiente que necesitamos para explicar lo que estamos hablando. Dice ahí versículo 22: por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. ¿Observo eso? Los más débiles son los más necesarios. ¿De qué está hablando?
Veamos a este punto, cuando hablamos de un miembro débil. No hay en el cuerpo, hermanos, ningún miembro que no sea importante. Vuelvo a reiterar, todos los miembros son importantes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, como dice la palabra que lo acabo de leer, son los más necesarios. Ahora, cuando hablamos de débiles, esta palabra viene siendo astenés, que significa básicamente, hermanos, enfermos. No sé si lo puede apuntar. Y por lo tanto, hermanos, son débiles porque están enfermos o flacos. Alguien lo mencionó esta porción también, que tiene el mismo significado cuando un miembro está muy necesitado. Él lo dijo, esta persona lo mencionó como algo miserable, pero no en el sentido de una persona que sea mísero, sino que se encuentra en una miseria, en una necesidad. Ahora, es difícil decir, hermanos, qué miembros Pablo tenía en mente respecto a los miembros débiles. Alguien lo mencionó de esta manera, que probablemente se estaba refiriendo a los miembros digestivos y que no se ven. Por ejemplo, el estómago, no lo ve. Oye, imagínese, hermano, que trajera un estómago por fuera, que estuviera transparente lo que cuando usted come, hermano, y que va la comida, hermano, observándola. No. Y sin embargo, hermano, es muy importante. Alguien se enferma del estómago, hermano, cuidado. Ahora, aquí, hermanos, pudiéramos pensarlo o verlos presentados aquí como especialmente como de una forma despreciados, porque pues no es tan importante exponerlos. Pero vayamos a otra cosa, de que probablemente esta es una alusión, hermanos, a aquellos que parecen ser más débiles dentro de la estructura o dentro del cuerpo naturalmente. Otros interpretan también, hermanos, a los miembros débiles, que son aquellos que en ocasiones parecen serlo, como cuando el cuerpo está enfermo. En este caso, la idea es de que los miembros del cuerpo, tanto visibles como invisibles, son necesarios. Aunque no se vean, son necesarios. Ahora, quizá para muchos no sea muy importante alguna parte del cuerpo, pero todo tiene, hermano, su lugar bien acomodado para fungir su labor dentro del cuerpo, el cual Dios ha formado. Igualmente dentro de la iglesia. El cristiano, hermano, que Dios ha traído a la iglesia y que le ha dado un don, es para que funja dentro de la iglesia, porque ese es el propósito de Dios, para que la iglesia camine trabajando conforme el plan y el propósito de Dios aquí en la tierra. Unos predican, no todos predican. Unos enseñan, no todos enseñan. Unos hablan en lenguas, no todos hablan en lenguas. Amén. Entonces, hermano, dentro de la iglesia todo está bien acomodado de parte del Señor. Todo. Inclusive aquel que está pensando en esta noche, y yo también, hermano, también usted. Vayamos allí, hermanos, a 2 de Corintios 12:23. Y le voy a decir algo: los menos dignos en realidad merecen mayor honor, según la palabra. Dice la palabra: y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Amén. Ahora, o pudiéramos decir el miembro menos indigno, o los miembros menos indignos, y que pudiéramos decir, hermanos, los más débiles. Y a estos los vestimos más dignamente. Ahora, le voy a decir algo: usted no puede cubrir los ojos, y sin embargo ahí están también en el cuerpo. ¿Por qué? Porque no hay necesidad, tiene que usarlos para ver. Amén. Todo está bien colocado de parte del Señor, hermano. Ahora, pudiéramos mencionar, hermanos, que el cuerpo
Si usted le quita algo, aunque a veces dice la gente, bueno, lo puedo llevar, por ejemplo, la vesícula. ¿Puede vivir sin ella? Sí, puede vivir sin ella. Pero no es igual. Para aquellos que les gusta el chile picante, hermano, cuando le quitan la vesícula no es igual. Puede haber uno entre 100 que a lo mejor porque volvió a acostumbrar al cuerpo y le volvió a dar lo que usted quería y lo forzó y lo está haciendo. Pero ya cuando le quitan, hermano, aquella vesícula, batalla mucho la persona para digerir sus alimentos. ¿Por qué? Porque hay una función específica. Ya le quitaron aquello, ya no funciona igual. Ahora tiene que cuidarse. Sí me estoy explicando, ¿verdad? Ahora, hermanos, y hablando nuevamente, y los que pensamos que son menos atractivos en cuanto a su apariencia, merecen mejor trato. Versículo 23, el final. De manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso. Esto lo dice Pablo. Y es una gran realidad. Observe ese detalle, hermano. Ahora, cuando usted se observe su cuerpo, medite en lo que estamos hablando, vea usted que cómo se pone atención usted en sí mismo o en sí misma para proteger todos sus miembros, para cuidar de sus miembros, para que todos estén activos, igualmente en la obra. No nada más el que diezma se le debe de dar. Ya no digo nada, porque me puedo meter otro detalle allí, me puedo meter otro detalle porque la verdad, cuando vamos a estos puntos, son algunos puntos importantes dentro de las congregaciones. Cuando hay una persona que diezma, lógico que el que está apoyando la obra normalmente, hermano, es el que le van a agarrar para que ayude a trabajar. Pero, ¿qué del que no trabaja? ¿Qué del que no tiene entrada? Es un miembro también de la iglesia. Pero ¿qué de aquel que no quiere diezmar? Hay que enseñarlo. Hay que leerle la palabra. Hay que llevarlo a la enseñanza bíblica. Ahora, y déjeme decir una cosa. No se trata también de sacarle todo lo que se pueda. No ese es el punto. Aquí el punto es espiritual. Aquí lo que se trata es de que los miembros del Señor le diezman a la iglesia porque aman a Dios, ofrendan a Dios porque aman a Dios, ofrendamos a Dios porque lo que hizo Cristo en el Calvario. Hay mucha gente, hermano, que se mete en detallitos y ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué no tenemos que hacer? Hay gente, hermano, que en lugar de ayudar a una persona, a un miembro dentro de la iglesia, hermano, lo derriban. Y no se trata de esto. Aquí lo que se trata, nuevamente vuelvo, a que haya unidad dentro de la iglesia del Señor. Nomás hubo 2 améns. A pesar de que parezca lo contrario, hermanos, las partes del cuerpo que nos parecen tan honorables o atractivas son las que más se necesitan. Y la verdad, o aquello que parece que no sea tan atractivo, también se necesita. Ahora, la segunda solución que propone Pablo es reconocer la soberanía de Dios. ¿Por qué? ¿En qué aspecto? Porque Él es el que controla el cuerpo y el que le da honor a quienes considera dignos. Y lo mismo dentro de la iglesia, hermanos. Así que, hermanos, déjenme decirlo de esta manera. No es nuestra evaluación aquí en este punto la que cuenta, sino la suya. Lo vuelvo a mencionar. No es nuestra evaluación dentro de la iglesia la que cuenta, sino la de Dios. Amén. Vaya la palabra, 1 Corintios 12, versículo 24-25. Ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división. Imagínense, hermano, un cuerpo dividido. Sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y esto es lo que Dios quiere también de su iglesia.
que todos tengamos el mismo cuidado los unos por los otros dentro de la iglesia. Aún aquel que no se deja amar, aquel que no se deja saludar, juéguele un 4 antes que se salga de la iglesia. Párese en la puerta y un ahí donde me paro yo. No tiene otra salida, no más que allí. Allí va a pasar, allí lo espera y allí lo saluda. Dios le bendiga, lo estaba esperando. Tengo tiempo correteándolo hasta que lo agarré para saludarlo. Es que, hermano, una cosa es que vengamos del mundo y traigamos con nosotros el estilo de vida que teníamos, hermano. Que nos enojábamos con uno y nos enojábamos con mundo y medio. No tiene culpa el hermano o la hermana de la iglesia, hermano. Usted salude. No conteste mal cuando le digan cómo le ha ido el día de hoy. Hay gente que dice, pues bien, ¿cómo quiere que me vaya? No. Este es el propósito, hermanos. No debemos de tener divisiones dentro de la congregación, no haber divisiones dentro de la iglesia. Los miembros no deben de dejar de hablarse. Tienen que pedir perdón si alguien ofendió. Hay manera de arreglar el problema y es pedir perdón. No, pero no le voy a perdonar, ya me la hizo muchas veces. Pero ¿quiénes somos nosotros para no perdonar si a Pedro le dijo el Señor que tenía que perdonar 70 veces 7 al día? Amén. Los veo muy serios, ya estoy terminando, yo creo que por eso están serios, ¿verdad? Por último, hermanos, Pablo sugiere aceptar la responsabilidad mutua que tenemos uno para con otros. Tenemos que aceptar esa responsabilidad. Como dice la palabra 25-26, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Un ejemplo. Por ejemplo, un hermano, Dios le dio la oportunidad de tener un buen trabajo. Gloria a Dios. Dios le dio la oportunidad de tener su casita. Gloria al Señor. Gócese con ellos. No hay hermano, yo no sé cómo le hace apenas llegó ya tiene casa. ¿Por qué lo vamos a criticar? Ya sería una crítica. Al contrario, hermano, cuando alguien se ha honrado, como dice la palabra, o se ha bendecido de una manera u otra de parte de Dios, gócese, porque es parte del cuerpo de Cristo. Es su hermano. Y no estoy hablando de su hermano en la carne, estoy hablando de su hermano en Cristo Jesús, hermano. Amén. Así que, hermanos, todos debemos cuidarnos, sufrir y gozar juntos, ya sea en medio de las circunstancias tristes o agradables de la vida. Tal como en el cuerpo, todos los miembros participamos conjuntamente. De esta manera no se le va a dar lugar al diablo para que haya problemas dentro de las iglesias. De esta manera no se le va a dar lugar al diablo para que haya chismes dentro de la iglesia. De esta manera no se le va a dar lugar al diablo para que alguien ande hablando mal de usted. Porque lo crea o no, hay gente, hermano, que usted está conversando y pasa ahí como que no queriendo la cosa. Venía rápido y cuando llegué por junto con usted, como que ¿qué tiene que oír? Ahora, si la plática está interesante, párese y platique con ellos. Pero no vaya a ir a mañana y decirle, fíjate que estaban diciendo esto y esto otro. Por favor, que no haya chismes dentro de la iglesia, porque esto no le agrada al Señor. Ya son las 8:29, ya lo está salvando la campanita, ¿verdad? Hermanos, una cosa muy importante, ya para terminar. Los miembros del cuerpo son interdependientes. O sea, es una dependencia recíproca entre 2 o 3 miembros o más. Si usted quiere que lo traten bien, trate bien a los demás. Así que cuando los miembros de la iglesia pierden su sentido de unidad, se enfrentan a un doble riesgo, hermanos. Los que se sienten inferiores pueden dejar la iglesia. Los que se sienten superiores pueden perder sus valores espirituales.
y perdón lo que voy a mencionar, y convertirse en hipócritas. En el verso 15, Pablo se ha referido, hermanos, a aquellas que pueden o que podrían sentirse inferiores. Ahora se ocupa de aquellos, hermanos, que tienen un exaltado concepto anticristiano de su propia importancia. Y en la iglesia no debe haber alguien que exalte su concepto o que se sienta más importante que los demás. Aquí todos somos iguales, somos miembros del cuerpo de Cristo Jesús, hermano. 1 Corintios 12, 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Que Dios los bendiga. Iba a hablarles sobre 4 hechos significativos sobre la iglesia, el cuerpo de Cristo, pero esto lo hablo la semana que entra. Que Dios los bendiga.